Mi gente querida, ya está en la casa nuestro querido amigo Samuel González, quien nos va a estar hablando el día de hoy sobre un nuevo capítulo de esta serie de relaciones. ¿Cómo relacionarme con? Ya respondimos cómo relacionarme con mis amigos, cómo relacionarme con mi familia y ahora cómo relacionarme con mi trabajo y todo lo que eso implica. Así que mi querido Samuel, bienvenido a la casa. ¿Cómo estás? Hola, saludos a todos. Gracias, Carla. Y un gusto poder compartir cada semana algo bueno, alguna buena conversación. Así que estamos hablando acerca de las relaciones y la verdad es que todos tenemos alguna clase de relación con alguna otra persona. Y el punto es, desde el punto de vista cristiano, y sobre todo en estos meses ya decembrinos, de fiesta, de vacaciones, ¿cómo hacemos para tratar a la gente que nos rodea de una forma cristiana? Que es lo curioso. Entonces, hoy vamos a abordar este tema, pero con el trabajo. Y no hay país más dinámico que yo haya visto en relaciones de trabajo, de ir y de venir, de salir, de entrar, de conocer y despedirse de gente, que Estados Unidos. Así que si está allí o cualquier otro país con esa clase de dinámica, este tema es para ti. Bien, manos a la obra. De una vez, entramos en materia. Hay algo bien interesante que dicen por allí, ustedes saben que nos encanta desmentir esos mitos de calle que salen frecuentemente, y es que la gente tiende a hablar, y sobre todo en el ámbito cristiano, que en algún punto el trabajo se traduce en un castigo de Dios para el hombre, porque con el sudor de su frente tendría que entonces ahora adquirir el fruto que antes estaba tan fácilmente para el hombre y que iba a ser esto una cosa tortuosa, como una especie de maldición, como que trabajar es una maldición. Vamos a empezar a desmentir esto. ¿Qué es el trabajo y cómo podemos definirlo para que podamos tener una relación saludable con él, Samuel? Bueno, mira, el tema del trabajo, además de que sí, Génesis dice que ahora vamos a trabajar, vamos a sembrar, a cosechar, vamos a hacer todo este trabajo con el sudor de nuestra frente, ¿verdad? Que es lo que dice literalmente Génesis. Ahora, también es verdad que antes de eso vemos a un Dios creador, un Dios que trabaja y al mismo tiempo un Dios que descansa y que no se debe descansar lo que no se ha trabajado. Okay. Así que ese punto es muy interesante porque si Dios trabaja, Dios descansa y Dios descansa porque Dios trabaja. Y lo mismo aplica a nosotros, Eso. ¿no? Entonces, ¿cómo puedo llamar maldición a algo que Dios hace? Y cada vez que yo imito el carácter de Dios, yo estoy adorando a Dios. Cada vez que imito lo que Dios hace y lo que Dios es, yo me convierto en un adorador. Por lo tanto, alguien que trabaja con excelencia, virtud, rectitud, de una forma piadosa, es alguien que está adorando a Dios con lo que hace. Y lo mismo, en algunas corrientes del cristianismo, se cree que el cielo no solamente es un lugar para cantar, el cielo también tiene una acción de la iglesia. Y la iglesia, los santos, en el cielo tienen algo que hacer, no solamente cantar. Así que en el cielo, varias ramas, varias denominaciones creen que hay un trabajo, hay alguna clase de qué hacer. Entonces, eso va en oposición, ¿verdad? Ahora estamos hablando bíblicamente, ahora en nuestra cotidianidad. Va en oposición a esa idea de que la mejor hora del trabajo es cuando me voy. Oh my gosh, sí. He escuchado como la muchos. gente que tiene yate, ¿no? Sí. Hay gente que tiene yate y dice que los dos momentos más felices de un yate es comprarlo y el segundo es venderlo. Lo mismo pasa con el trabajo. Qué triste. Sí, pero no funciona así. Oh my gosh. Así decís, David, eso no funciona así. Qué interesante porque hay una relación un poco intensa entre las personas, la humanidad, el trabajo y la carga con la que la viven, Samuel. Y por supuesto es interesante que podamos relacionarnos saludablemente con el trabajo porque, hello, hace rato estaba hablando con el ruso, por cierto, que decía, y me decía algo muy interesante, Carla, a veces decimos, no, el trabajo no tiene por qué tener un lugar tan relevante en tu vida, y lo primero es la familia, y ciertamente, que la semana pasada hablamos de la familia, pero ciertamente también la cantidad de tiempo que pasamos en el trabajo es casi igual o mayor que al que pasamos con nuestros familiares, o sea que el trabajo importa. Sí, claro, importa y importa entenderlo bien desde el primer lugar, porque de nuevo, si crees que es una maldición, entonces eso es lo que vas a recibir. Decía el pastor Robert Barriger que si no te gustan las señales que te siguen, debes revisar lo que tú crees, porque la palabra dice, le seguirán estas señales a los que creen. Sí. Entonces, depende de cuál sea mi concepto de fe o mi concepto y lo que yo crea, van a ser las señales que me van a seguir. Por lo tanto, alguien que tiene fe en que el trabajo es una maldición, ¿qué clase de señales le van a seguir, no? Exacto. Entonces,
aquí es el punto. El trabajo es una bendición de Dios. El trabajo es imitar a Dios y es adoración a Dios. Por lo tanto, rompemos la división de lo que es sacro y lo que es secular y vemos que también hay santidad en el trabajo. Qué brutal, ¿no? Me encanta. Vamos a ver dos frases. Me encanta. La primera frase es la fabulosa, magistral frase del reformador Martín Lutero, que dijo esto. Para no separar lo que es sagrado de lo que es secular, sino ver la santidad del cristiano, el coram deo, es decir, la presencia de Dios en todo lo que hago, en cualquier área, sin importar si es la iglesia o fuera de la iglesia física. Martín dijo, el zapatero cristiano cumple con su deber, no al poner pequeñas cruces en los zapatos, sino haciendo buenos zapatos, porque a Dios le interesa la buena artesanía. Es decir, un cristiano profesional no es el que le pone una cruz a todo lo que hace, ¿sí? Le pone Jehová Jireh y todos estos nombres. Sí, como hacer una panadería, una venta de empanadas, Jehová Jireh, Adonai. Eso no es necesariamente lo que te califica como cristiano, sino más bien la excelencia es lo que te califica como cristiano. Es decir, que tu trabajo verdaderamente dé gloria a Dios por su virtud, porque sabemos, muchos ponen títulos cristianos, pero sus frutos no son cristianos. Así que más que la titulación, es como lo hace. Miguel Núñez, el pastor, dijo también que esta dicotomía, esta diferencia secular-sagrado, se borró cuando sucedió la Reforma. Y entendemos entonces que lo que hacemos en la sociedad para la gloria de Dios es tan sagrado como lo que hacemos en la iglesia para la gloria de Dios. El cristiano entiende que el trabajo no es solamente una profesión, una vocación, una ocupación, sino que también es un medio para glorificar a Dios. Por eso es diferente cómo se ve la vida siendo alguien nacido de nuevo y sellado por el Espíritu e imitando a Cristo, que alguien que no tiene esos elementos. Esta es la diferencia de punto de partida. Qué brutal. Hay una carta en la que Pablo escribe a los colosenses algo muy interesante que se ha usado frecuentemente, Samuel, para hablar sobre todo lo que hagas, hazlo como para el Señor amado y no para los hombres. Y está muy brutal, pero en algunos casos, cuando este verso se predica y se usa para excusar el abuso, es algo que a mí me desentona un poco, porque el contexto en el que Pablo está hablando, entre otras cosas, tú que eres pastor me lo puedes definir mejor, pero entre otras cosas tiene mucho que ver con hacia quién iba dirigido. Él estaba hablando a los esclavos en ese momento, a los siervos en ese momento para su relación con sus patrones o con sus dueños del momento. Entonces, allí el foco está en el corazón de cada persona que recibía este mensaje, porque estaba en un proceso de transformación con el Señor y para poder honrar a aquellos que, bueno, a los que tenían que servir. Y el foco era, hagan todo como para el Señor y no para los hombres, desde este punto y desde la obediencia. Recordamos quizás cartas como a Filemón y recordamos quizás contextos diferentes en los que el contexto del trabajo tiende a tomar una relevancia muy importante. Pero lo que te quiero preguntar en cuanto a este punto de hacer todo como para el Señor, ¿cómo descifra esto una persona que recién está comenzando su caminar de fe, que recién está conociendo al Señor y que quizás está en un trabajo donde sus jefes son abusivos, donde a sus superiores quizás no les importa mucho la vida de esta persona y se encuentra con esta dualidad de, bueno, ahora tengo que tener un estilo de vida diferente, pero esto es lo que estoy viviendo en mi ámbito de trabajo? ¿Cómo creo un equilibrio y cómo en un contexto difícil yo puedo hacer todo como para el Señor? Bueno, este texto de Colosenses lo está hablando acerca de los esclavos, pero más adelante, bueno, de hecho antes, en el versículo 4, habla a las personas que son, digamos, jefes, ¿no? Los que son señores, los que son dueños. Sí. Eso en el verso 4, los que son amos. Pero en el verso 22 nos está hablando ahora acerca de los siervos, de la gente que trabaja. ¿Por qué? Porque el tema de siervo y de la esclavitud en ese momento histórico no es como nosotros lo vemos en África, como por ejemplo en la parte de la colonización de América, ¿no? Sí. Que tenemos esa imagen bastante drástica y severa de lo que era ser esclavo. Aquí era un poquito más laboral, ¿no? Porque la gente se hacía siervo de un amo, ¿verdad? Como trabajador. Básicamente era nuestra idea moderna, más o menos, claro, con otra clase de política, pero del trabajador. ¿Cuál es el tema? El siervo muy difícilmente se iba a salir de su amo. ¿Qué podemos entender? Bueno, Pablo está hablando a la clase obrera general, principalmente digamos que eran siervos o esclavos. Sí. El punto es que podemos tomar para nuestro hoy es que seamos esclavos de una empresa en un sentido figurativo o literal o no.
la verdad es que todo el mundo es siervo de alguien más. Y no importa si yo soy empresa o soy obrero, tengo que rendirle cuentas a alguien más. Todo el mundo. Si eres, por ejemplo, incluso alguien tan grande como Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, el CEO y el fundador y todo lo demás, él igualito le responde a inversionistas y le responde al público, que son los customers. Entonces, él no es independiente. Él igualito tiene que responder, porque aquí el jefe del jefe es la audiencia. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que en parte podemos tomar esta verdad espiritual, es que nadie vive sin algún jefe. Y entendiendo que todo el mundo tiene un jefe o que depende de otro para que te paguen, todos vamos a pasar por esto. Es irremediable. Allí entiendas que lo haces para Dios. Sin importar cuán déspota sea, porque tú mañana cambias de trabajo, vas a tener jefe igual. Mañana subes a gerente, va a haber un administrador arriba del gerente, suponte, o va a haber un jefe dueño, o va a haber un grupo de accionistas que va a estar por encima de ti. Siempre hay alguien arriba de ti presionándote. Eso no tiene fin. Entonces la actitud cristiana es entender, no importa quién esté arriba de ti, no le sirvas como el hombre y no pienses lo déspota que es. Más bien, siempre piensa que lo haces para Dios a pesar de que sea injusto. Hay algo que me llama la atención en un contexto así también y tiene que ver con la queja. Porque ahora, con esta respuesta que me acabas de dar, me lleva a preguntarte, luego de cómo una persona puede evitar la queja dentro del ámbito laboral, que es algo muy frecuente, Samuel, hoy por hoy. Yo no sé qué tantos años atrás esto ha sucedido, pero hoy por hoy es muy frecuente y también hoy por hoy el modelo laboral ha cambiado muchísimo. Nuestros padres, Samuel, trabajaron de una manera muy distinta a la que trabajamos hoy nosotros. Tú no estás atado, por ejemplo, a una empresa como quizás nuestros abuelos o nuestros padres llegaron a hacer durante 20, 30, 40 años para una organización. El modelo laboral cambió y sigue evolucionando. Así que, ¿cómo podría una persona para relacionarse saludablemente con el trabajo y con todo lo que eso implica, jefes, compañeros de trabajo o empleados, para que es el jefe, quizás lo vamos a hablar más adelante, cómo se evita la queja? Sí, bueno, la Biblia nos enseña, por ejemplo, el apóstol Pablo, la carta a los Filipenses nos enseña, hagan todo sin murmuración, sin contiendas. Es decir, hagan todo sin quejas, sin contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, sin mancha en medio de la generación perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares asiduos a la palabra. ¿Qué quiere decir? Que de nuevo, que tenemos que evitar la murmuración, la queja, sabiendo que la gente nos está viendo y que somos el testimonio de alguien más. Esto puede parecer muy injusto en ambientes laborales que son tóxicos, la verdad. Pero el punto de vista del cristiano es saber que sus palabras tienen poder. Y más bien, nosotros podemos hacer un cambio, verdaderamente, haciendo un trabajo extraordinario y más bien promoviendo otra clase de cultura. Porque la queja nunca ha ayudado a nadie. La queja nos hace ver como víctimas, pero cuando somos propulsores de cambio, o mejoramos el ambiente o nos terminas ayudando a salir del ambiente. Pero la queja de verdad nunca ha ayudado a nadie, porque la queja no te hace atractivo laboralmente. La queja no te hace ver como alguien con poder, ni con autoridad, ni con soluciones. Entonces, o bien el pensamiento de traer alguna clase de solución te promueve o te saca un mejor ambiente de trabajo. Pero la queja definitivamente no es la solución. Y te mantiene en un estado de pensamiento y de palabras y en un proceso bien fastidioso y de mucho malestar en tu vida, que te va a mantener desenfocado, afectar tus emociones y muchas cosas a tu alrededor, no solo dentro del trabajo, porque la queja seguramente la trasladas a casa, a la familia, a los amigos, y esto te va a arruinar todo el ciclo de relaciones. Por ejemplo, mi hermano es una persona que llegó a su apartamento y tenía muchas cosas que mejorar en lo que vean administración, presidencia del condominio. Tú sabes que eso siempre es un tema. Entonces, él en vez de solamente molestarse por lo que veía como injusticia, él comenzó a utilizar la energía que podría haber invertido en la queja para ganar liderazgo. Y con ese liderazgo terminó siendo el presidente y ahora básicamente es un emperador del condominio porque nadie lo saca de ahí. Ahora está en la directiva del condominio y es el que toma las decisiones y nadie cuestiona esas decisiones, y él tiene un edificio pero precioso. Pareciera que fuera de otro país. Pero el punto es, la queja es una forma de malgastar tu energía y podrías usarla mejor en soluciones o en desarrollar liderazgo o verdaderamente cambiar lo que te rodea. Por eso, de nuevo, la queja puede ser un elemento que usen para drenar. Si quieres quedarte delante de Dios, está bien. Exacto, si puedes drenar. Compartirla, desahogarte, está bien, pero no malgastes tu energía allí.
mí, porque eso no pasa de ese punto. Exacto, no te quedes ahí. Yo tenía una amiga que decía, Carla, yo no me engancho, no te enganches, no nos enganchemos, no te enganches, that's it. Y yo, ok, está bueno. Ahora, Samuel, ¿hay algunos filtros para escoger el trabajo? Bien, te acabo de decir que ha cambiado tanto el proceso laboral. Hay gente que prefiere trabajar desde la casa. Hay gente que se aísla hoy por hoy y dice, oh my gosh, yo no soporto a la gente, mejor me voy a lo online. Y eso sucede mucho en los Estados Unidos. En Latinoamérica quizás este ritmo de trabajo online no es de un gran porcentaje, aunque sí funciona y sí se hace en Latinoamérica, en Venezuela, en muchos otros sitios. Pero hay algunos filtros para escoger trabajo hoy por hoy que nos permitan, sobre todo a las personas que son cristianas evidentemente, pero a quien nos está escuchando en este momento en el podcast, que nos permitan vivir mejor. Mira, y me acuerdo de decirte algo acerca de José que creo que es muy valioso con el tema laboral. Ok. Hablando acerca de los filtros para escoger un trabajo, estaba leyendo un material que les recomiendo mucho, que es de Gospel Coalition o Coalición por el Evangelio. Oh my God, son unos genios. Es básicamente el trabajo y el cristiano lo hicieron en asociación con 9 marcas. Ellos dan estas recomendaciones. A ver. Sobre todo tomando en cuenta que el cristiano no ve el trabajo como una persona que no tiene a Cristo. Esto es lo fundamental, porque ahí es donde aplican estos filtros. Número 1, pregúntate para escoger un trabajo. 1, ¿este trabajo glorifica a Dios? Primera pregunta. Yo soy artista, yo soy músico, soy compositor, soy intérprete, ¿no? Entonces muchas veces me han llegado trabajos con letras de dudosa calidad ética. Entonces me debo hacer esta pregunta. ¿Este trabajo glorifica a Dios? No quiere decir que sea cristiano y que hable del cordero, del león, de la paloma, que hable del Apocalipsis, del Génesis. No tiene que hablar acerca del milagro de los panes y los peces. No, no tiene que hacer eso para hacer algo válido. Sino más bien, oye, que no contradiga el carácter de Dios. Si contradice el carácter de Dios, tengo un problema. Entonces, es trabajo que no voy a hacer. Y aquí viene el chiste. Trabajo que no voy a hacer no es dinero menos. Es una ganancia siempre que uno decide honrar a Dios. Lo mismo aplica cuando el cristiano entiende que hay un día de reposo. A pesar de que te lo tomes muy a pecho o poco a pecho, yo te recomiendo tomarlo en algún punto medio pecho. Es decir, hay gente que se lo toma más o menos en serio, muy muy en serio, depende de la denominación, pero mientras más serio te lo tomes, yo creo que es mejor. ¿Por qué? Porque, entendemos que Cristo es nuestro reposo, no somos judíos, somos gentiles, se celebra el Día del Señor el domingo, sí, pero yo te recomiendo, pastoralmente, no trabajes por ninguna razón el domingo. Mis clientes lo saben, muchos dirían, como el caso de Chick-fil-A, ¿verdad? Sí. Muchos dirían, si sacrificas el Día del Señor, seguro vas a tener pérdidas. Yo te digo, si honras a Dios, nunca vas a tener pérdidas. Y tiene el caso de Chick-fil-A y lo pueden averiguar y darse cuenta cómo, sacrificando el domingo, que es el día más rico para comer pollo frito, ¿verdad? Sí. No tienen pérdidas, sino que más bien tienen muchísimas ganancias comparado con el sector. Sí. Por eso no te preocupes si decidir honrar a Dios con tu trabajo o un trabajo que honre a Dios parezca que tiene menos beneficio que el que sigue honra a Dios. Exacto. Seguimos. 2. Este trabajo me permite vivir una vida piadosa. Es decir, no solamente el trabajo per se glorifica a Dios, sino que 2, cuando yo ejecute este trabajo me permite vivir una vida piadosa. Este punto, este ítem, hace chirriar los dientes de algunas profesiones, como por ejemplo los abogados, porque siempre es un tema turbio, ¿no? O sea, si eres un abogado penalista, vas a encontrarte con cosas raras. Y usualmente la gente que más desconfía en el ser humano son los abogados, porque saben toda clase de porquería. Entonces, yo he tratado con abogados y me dicen, tú no sabes lo que yo he visto. Total. Entonces, la verdad es que son dilemas éticos profundos, ¿no? Pero el cristiano debe preguntarse, ¿este trabajo me permite vivir de forma piadosa? ¿O cómo puedo hacer esto de forma piadosa? 3, ¿este trabajo provee a mis necesidades? Fíjate que necesidades lo pusimos de tercero, no de primero. Porque si es por asumir que responde a tus necesidades, puedes dedicarte a la delincuencia, porque seguro responde a tus necesidades. Exacto. Y vas a tener dinero para tu casa, pero eso no es el asunto. El primer punto es glorifica a Dios. 2, te hace vivir de forma justa. 3, oye, te da para comer. Muy importante. Te permite ser de bendición para otros. ¿Sí? 4, este trabajo te permite desarrollar el potencial de lo que Dios puso en ti. Te ayuda a crecer como persona. Y número 5, este trabajo usa mis recursos, mis dones y talentos y me siento útil, pertinente, aprovechado en el lugar adecuado donde soy de bendición. O sea, aquí hay un match entre lo que yo puedo hacer y lo que soy capaz con lo que hace falta que haga. Esas son las 5 recomendaciones que te podría dar de bíblicamente, cristianamente, cómo escoger un mejor trabajo. Qué bueno. Ahora, si alguien nos está escuchando, Samuel, y dice, bueno, esto no es para mí porque yo soy jefe.
¿Qué pasa? Ya va, pero es que ya va, no te he dicho lo de José. Oh, ¿qué pasó? Ah, exacto, dime. Aguántalo. Okay. Voy corriendo, perdón. Antes que pasemos a los jefes, escúchame. Okay. Esto es muy interesante porque esto cuando yo lo compartí en la iglesia me encantó. Estaba hablando yo acerca de José y tú sabes que José, si lo vemos laboralmente, el tipo le fue muy mal. ¿Por qué? Porque trabajaba, estaba bien en su casa, le miraron con envidia y lo tiraron a un pozo. Y él fue fiel en el pozo. Lo sacaron del pozo y lo vendieron como esclavo. Y después entonces pasó una serie de alcabalas de trabajo, ¿no? Sí. Donde fue... Qué linda manera de llamarlo. Luego fue con Potifar, luego cayó preso y luego terminó con el faraón. Ahora, ¿cuál es el tema? Que en cada una de esas escalas, José fue fiel. Y de nuevo, el mundo es injusto. Y de nuevo, siempre vas a tener un jefe. Aunque José llegó a lo más alto que había, siempre tuvo un jefe. Por eso dice, háganlo todo como para el Señor. Porque no te vas a librar de que alguien sea tu jefe. No hay un punto donde no dependas de otro, como ya lo dije. Lo ves en la historia de José. Te van a pasar cosas malas, Dios te llama, haz el bien. Te van a ser injustos contigo y van a abusar de ti en algún momento. Dice, sé fiel, no te canses de hacer el bien. De nuevo, evita la queja mientras pasas por ese proceso. ¿Por qué? Porque recuerda, la frase más brutal que dijo José fue, ustedes no me tiraron al pozo, ustedes no me vendieron, fue Dios quien lo hizo para que yo estuviera aquí y les preservase la vida. Aún José es el mayor ejemplo del perdón, a pesar de ser abusado, a pesar de ser tratado injustamente. Dice, no fueron ustedes los que me hicieron daño, Dios lo permitió para que yo hoy les salvase la vida. ¡Qué mirada de gracia! No solamente esto, sino que José siempre sirvió con excelencia en todos los puntos, incluso en la cárcel, donde cualquiera reventaría y diría, bueno, si estoy en la cárcel, ahora me vuelvo loco y soy como los de la cárcel y ya no sirvo para nada, soy un desperdicio humano. No, él dijo que se iba a vivir con altura, con una vida espiritual alta de testimonio. ¿Por qué? Porque aún en la cárcel sirvió a la gente que le rodeaba. Y ese servicio, aún en su peor momento, fue lo que le sacó las patas del barro en el futuro. Es decir, en la cárcel estaba con el panadero y estaba con el copero. Ellos tuvieron sueños y él les sirvió a ellos. Luego, cuando uno de ellos salió y habló con el faraón, y el faraón tenía un sueño, él le dice, oye, si tú sabes que en la cárcel había un tipo que me interpretó el sueño y me fue fenomenal, te lo recomiendo. Y el faraón sacó a José de la cárcel. ¿Cuál es la moraleja? Y escucha bien. No pretendas interpretar el sueño del faraón si antes no has amado interpretar el sueño del panadero. No pretendas servirle al faraón si no serviste con amor primero al panadero. Por eso, no importa qué tan injusto sea tu situación, sirve como para Dios, porque es lo único que te puede promocionar. No es el hombre, es Dios. Dios paga. El hombre no paga bien, Dios paga bien. Sé justo, sé fiel, no te canses de hacer el bien. Qué bueno. ¿Verdad que sí? No, chamo, qué bueno. Esa historia Ahora siempre sí me ha podemos parecido... hablar de los jefes. Esa historia siempre me ha parecido fascinante. Y vamos a hablar de los jefes en la próxima parte. No se me despeguen de la sintonía, ya casi vamos a finalizar el tema del día de hoy en esta serie de relaciones sobre cómo relacionarme con. Ya hablamos de los amigos, ya hablamos de la familia y hoy estamos hablando del trabajo y de todo lo que eso implica. Para hacerlo saludablemente y para hacerlo como para el Señor. Así que vámonos a una pequeña pausa, pero ya venimos con más de esto que se llama Carla in the House. No se vayan. Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan y olvídate de las conversaciones falsas. Es Carla in the House. Mi gente querida, sigue en la casa Samuel González y estamos hablando hoy sobre cómo relacionarnos con los amigos, la familia, pero hoy específicamente con el trabajo y con todo lo que eso implica, compañeros de trabajo, el trabajo que elijo. Y ahora yo le preguntaba hace un rato a Samuel, y si nos está escuchando alguien que dice, bueno, este capítulo no es para mí porque yo soy jefe, empresario, empoderado, empoderada. Bueno, para ti también tenemos algunos consejos y consideraciones. Samuel, ¿qué pasa para el que es jefe en este sentido con su relación laboral? Vale, quisiera decirles algo que no tiene que ver en principio con la relación, sino más bien con la relación con su propio trabajo, con su propio emprendimiento y con depender de Dios. La palabra dice, leía de un amigo que se llama Sergio, el Dino de Noé, está en Instagram, y él decía, la fe mueve montañas. Si eres jefe o eres emprendedor, te interesa el tema. La fe mueve montañas, sí,
mueve montañas. Pero hay veces donde mover la montaña no es algo instantáneo, sino que tener la fe tiene que ver también con que esa montaña se mueve piedra a piedra, pedazo por pedazo, camión de arena por camión de arena. Wow. Así que la fe no solamente tiene que ver con una instantaneidad, sino más bien de fidelidad. Varias veces la fe se traduce en la Biblia como una fidelidad de acero, mantenerse hasta el final. Así que wow, qué la brutal. relación con los diseños que Dios nos da, por ejemplo, Noé y su arca, Ajá. diseños que Dios nos da para construir. Todos tenemos un regalo, un plan, un don divino, y se nos da la bendición de parirlo al mundo, ¿no? Okay. Pero el arca de Noé no se construyó en un día, ni en 6 meses, ni en 10 años. Pasó muchísimo más tiempo. Y la fe no solamente se trata de creer que va a venir el diluvio, sino de permanecer creyendo, construcción a construcción, pedazo de tabla por pedazo de tabla, brea por brea, ¿no? Y bueno, ir construyendo poco a poco. Eso es la fe. Y en nuestros trabajos tenemos que demostrar esa constancia, porque ninguna obra, ningún proyecto que se desarrolle que valga la pena, se puede hacer sin fe. Eso es con relación a la parte metafísica de tu proyecto, a la parte espiritual, moral de tu proyecto, ¿no? Segunda instancia, ahora, con la gente. Tu relación con la gente. ¿Cómo debo tratar a las personas? ¿Cómo me debo relacionar con mis empleados? Por ejemplo, hay pocos consejos. Te voy a dar 3. A ver. Trata con justicia y equidad a tu equipo de trabajo. Justicia y equidad. Es decir, no los trates ni siquiera todos por igual, sino que sepas tratar según la necesidad de cada persona. Que eso es superior a tratar con igualdad. Porque yo, por ejemplo, es como la famosa imagen de igualdad versus equidad. La igualdad le da a gente que quiere ver un partido de fútbol, digamos, atrás de una cerca, ¿verdad? Igualdad es darle a todos un cajoncito, pero resulta que hay gente muy alta y gente pequeña. Yo les doy igualdad de oportunidades, ¿verdad? Y la gente van a tener el mismo beneficio, pero hay beneficios que no son suficientes para todos. La equidad es darle a cada quien que quiere mirar el partido de fútbol una altura que le corresponda a su carencia. Entonces todo el mundo puede ver por igual, por un trato que es de equitativo, ¿no? Que es de equidad. Y de justicia, me parece, que va de la mano. Equidad. Más que la igualdad. Colosenses 3, el verso que había leído, que les dije que les iba a mencionar, Colosenses 3, habla de los esclavos, habla de los siervos, pero también habla de los amos. Y dice, verso 4, amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, porque ustedes también tienen un Señor en el cielo. De nuevo, la cadena de jefes no termina. Y te recuerda, tú que eres jefe, tienes jefe. Y tu jefe es Dios. Y vas a rendirle cuenta a él. Así que trata a tu gente con justicia y equidad, porque vas a dar cuenta por ello. Qué bueno. Aquí para todo el mundo, ¿no? Segundo punto. Qué bueno. Además de justicia y equidad, trátalos amándolos como a ti mismo. Ámalos como a ti mismo. Es el texto, la enseñanza que da Jesús del resumen de toda la ley. Es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Yes. Algunos filósofos y críticos del capitalismo y todas estas corrientes económicas y de gobierno proponen, por ejemplo, que algo justo en salario es que entre el puesto más alto y el puesto más bajo, la diferencia sea máximo de 10 veces el salario, ¿sí? Okay. Es decir, que los salarios no sean astronómicamente desproporcionales entre ser CEO y ser la persona del puesto más bajo de la empresa. Okay. Sino que las empresas proponen, ¿no?, que la distancia sea máximo 10 veces. Okay. Es una forma de tratar a toda la plantilla de trabajo con el amor que te tendrías a ti mismo. Qué bueno. Es una propuesta de ciertos filósofos y ciertas corrientes. Yo lo quiero aquí plantear como un ejercicio, sobre todo si eres dueño y tienes una plantilla de empleados. Recuerdes pagarle a la gente también reconociéndolo como si fueses tú. Eso es muy subjetivo, ¿no? Pero oye, entendiéndolo, siendo consciente. O intentándolo, por lo menos. Sí, por lo menos no lo descartes. Exacto. Sabemos que hay estructuras de costo, hay modelos de negocios, hay impuestos, hay todo. Sí. Ok, pero tómalo en cuenta. Tercer consejo. Recuerda que el poder y la autoridad deben ser usados para servir y bendecir. El propósito del poder y la autoridad que viene dado por Dios y al cual Dios pide cuentas, no es para que se centralice y se convierta en una autonomía de un solo hombre. No es para monarquía, sino más bien recordar que el poder y la autoridad que Dios nos da no es para mí, sino para servir y bendecir. Cada vez que Dios te da recursos, Dios espera que lo use como bendición. El pueblo judío es un pueblo extremadamente exitoso en la dimensión empresarial. Y ellos siempre dicen, no le pidas a Dios dinero, pídele a Dios dinero con un propósito. Es decir, pídele plata. ¿Para qué quieres dinero? ¿Para qué quieres recursos? Quiero recursos porque quiero hacer esto que va a bendecir a esta gente.
Entonces así Dios te va a proveer. Pero cuando pidas dinero o recursos para ti mismo y por tu propio placer, no te va a responder, porque la misma palabra dice, no responde las oraciones de ustedes porque piden para sus deseos y placeres. Entonces, financieramente, recuerda que el poder y la autoridad es bendecido por Dios cuando sirve a otro. Brutal. Y pueden verlo en cualquier empresa que funcione. Usualmente su principal enfoque es cómo puedo ayudar a alguien a resolver X problema. Y si lo resuelves de una forma extraordinaria, probablemente vas a tener recursos o income o ganancias extraordinarias. ¿Sí? Mateo 20:26 nos dice, entre vosotros no será así. En el mundo funciona que el que tiene más autoridad menos hace cosas, menos sirve. Pero entre ustedes, el que quiera ser mayor entre ustedes será el servidor de todos. Dijo Jesús, Mateo capítulo 20, verso 26. Yo creo, pueden haber personas, Samuel, que en este momento están escuchando y obviamente están reflexionando junto con nosotros y están pensando un poco en alguien que conocen o en ellos mismos, porque probablemente sea que la persona que nos escucha es jefe, o sea que la persona que nos escucha es empleado, o sea que la persona que nos escucha es emprendedor. Es muy probable que el nivel de sacrificio sea duro en países como Latinoamérica, donde hay tantas dictaduras y tantos modelos nefastos de gobierno, y en países de Europa o en países quizás como Estados Unidos, donde el modelo económico y de trabajo también es complicado y es fuerte, y donde la economía del mundo, por tantas guerras y tantos conflictos, se ha vuelto una cosa tan complicada y tan pesada. Pareciera que la cuesta del trabajo es hacia arriba y pareciera que el sacrificio cada vez es mucho más y más arduo. Estés en el rubro que estés, es muy complicado. Así que el sacrificio es un factor inherente al trabajo. No lo puedes desligar, por lo menos no hoy por hoy. Así que la pregunta que te quiero hacer tiene que ver con esto, para que nos podamos relacionar bien con el trabajo, Samuel. ¿Debemos sacrificarnos por nuestro trabajo? ¿Debemos sacrificarnos por nuestra empresa? ¿Debemos sacrificarnos por aquello a lo que le dedicamos tantas y tantas horas de nuestra vida con todo lo que somos? ¿Damos el 50% de nosotros en el trabajo o solo el 20%? ¿Cuál es el nivel de sacrificio y si debo hacerlo con mi trabajo? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, el trabajo debe idealmente relacionarse con alguna vocación, con algo que nos apasiona, con algo con lo cual nos identificamos. Ese es el pro. Lo hace más llevadero y nos hace más significativo a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando es mucha vocación y mucha pasión, lo hacemos tan fácilmente que rompemos nuestras prioridades, que deben estar por la razón de mantener nuestra cabeza en orden y funcionando. Porque sí, hoy puedes aguantar trabajar 4 horas extra diarias, más que todo el mundo, pero no lo vas a aguantar toda tu vida, ni lo va a aguantar tu familia, ni lo va a aguantar tu matrimonio. Así que tú lo soportes no quiere decir que sea saludable. Por eso hay que recordar siempre las prioridades. Por mucho que te apasione algo, tiene que tener límites. Y de hecho, hablando del lado cuando alguien tiene que trabajar algo que no le gusta, que eso también está bien, porque, yo una vez conversé con la mentora, la pastora Lidia, que es mentora digamos, del ministerio de Casa Adonai, y yo le dije, hace varios años, yo era muy joven, y le dije, oye, yo me gradué de músico, Dios me llamó al pastorado, muy bien, yo quisiera dedicarme solamente al ministerio. Y ella me dijo, no tienes que hacerlo, puedes hacer las dos cosas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y me dio esa cachetada, porque la mayoría de la gente va a creer algo súper espiritual, de que el pastor es solamente pastor y está 1000% dedicado a la iglesia. Y eso sí pasa, pero debe pasar pocas veces. La mayoría del tiempo es bivocacional para no ser carga de la iglesia, cosa que es mi caso. Yo soy músico, soy productor, soy artista, pero también soy pastor. Entonces, de nuevo, aún incluso con la iglesia hay un balance, incluso con que sea nuestra vocación, incluso cuando nos toca trabajar en lo que no nos gusta, ¿verdad? También hay un balance. También está bien, está bueno trabajar en algo que no te gusta, porque el trabajo es honroso y es una bendición, sea cual sea lo que hagamos, hasta que Dios nos permita hacer otra cosa. Repasemos las prioridades para que sea más fácil. Número 1, mi prioridad es Dios. Mi prioridad es la oración. Mi prioridad es ayunar, leer la Biblia. Eso es algo con lo que lidiamos en la iglesia muchísimo, porque la iglesia le es más fácil ir a un culto que orar en su casa.
Y eso es un problema. Sí. Porque aunque es más fácil ir al culto o ir a un servicio y cantar, la disciplina real es tu comunión con Dios. Exacto. Número 2, mi segunda prioridad es mi familia, porque es algo que nadie me va a devolver. Son los años de mi familia, los años de mis padres, los años de mi hijo, y la atención o el amor de tu esposa o esposo, nadie te lo va a devolver. Así que solamente hay un momento para disfrutar eso, y cada momento es inédito, es original, es especial. Tercer rango de prioridades es el trabajo. Trabaja con mucho esmero, pero no trabajes tanto en eso como en tu familia. Y número 4, la iglesia. Desarrolla la iglesia, pero recuerda que tienes que trabajar para darle alimento a tu casa, porque ese es tu primer orden de prioridades después de Dios. Dios, familia, trabajo, iglesia y después lo que tú quieras. Qué bueno, además que tiene todo que ver con lo que conversamos en el capítulo anterior acerca de cómo relacionarme con mi familia. Así que está genial, buenísimo. Gracias, Samuel, por acompañarnos el día de hoy en este nuevo capítulo de esta serie sobre relaciones, y gracias por los consejos que nos ofreces el día de hoy. Quiero cerrar ya y con tus palabras finales preguntándote, porque acabas de dar un ejemplo muy, muy interesante. Tú trabajas mucho, y yo que puedo conversar contigo también fuera del aire, me llama la atención la cantidad, sobre todo en el contexto en el que estás, en el país en el que estás, en la ciudad en la que estás. Es complicado para ti. Lo veo, el esfuerzo y el sacrificio que tienes que hacer para poder abarcarlo todo, y me encanta que puedas darnos estos consejos porque sé que los aplicas. Pero ¿hay algún punto y algún consejo final que le quieras dar a las personas que, como tú, trabajan arduamente, dedicados al ministerio, dedicados a un trabajo a la par, tienen 2 o 3 trabajos? Alguien nos puede estar escuchando aquí, que tú sabes que aquí es muy normal tener 2, 3 y hasta 4 trabajos. ¿Hay un consejo adicional que les quieras dar al respecto para poder establecer un balance entre todo ese esfuerzo que se está haciendo y poder tener ese orden de prioridades bien medido? Dios, familia, trabajo, iglesia, o no intercambiar, o no quizás querer colocar la iglesia primero y luego el trabajo, y desbalancear, porque en algún punto desbalanceamos siempre, Samuel. ¿Hay alguna manera de hacer quizás ese ajuste mensualmente, semanalmente, anualmente? No sé, si tienes algún mensaje final, los micrófonos son tuyos, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Vale, esto es un recordatorio ahora un poco oscuro, ¿no? Tratando con gente en la iglesia, he visto gente muy profesional y gente muy llena de habilidades y virtuosismo y reconocidos en sus campos, en sus ámbitos de trabajo. Pero te puedo garantizar algo. Cada vez que alguien juega con las prioridades, algo se le muere, algo se enferma, algo le pasa. Siempre. Algo se rompe. Porque el carro no funciona así. Entonces tú pones la prioridad en el lugar inadecuado, algo va a dejar de funcionar. Pero si lo pones las prioridades como son, siempre vas a tener una vida estable, fuerte y fructífera. Te lo aseguro desde mi punto de vista, mi experiencia lidiando con gente y aconsejando gente. Cada vez que la gente no escucha darle volumen a las cosas adecuadas, sino que cambian las prioridades, comienzan a pasar cosas que no son agradables, no son chéveres, no está bien, y después es muy feo darse cuenta con el tiempo que debiste tener otra orden de prioridades. Eso nadie lo va a recuperar. Sí, bueno, que aprendí. Bueno, mejor aprende por la sabiduría, sin golpearte y sin matarte en el camino, ¿no? Segunda cosa, hablando del trabajo, de la vocación, del esfuerzo, es normal que uno se frustre en el camino con las cosas que uno desarrolla. Pero Zacarías 4:10 dice un texto que es maravilloso, no se usa mucho, que dice: no menosprecies los pequeños comienzos. No menosprecies los pequeños comienzos. Así que siembra y sigue sembrando porque lo que mejoraste hoy importa e importará mañana. Y eso dará pie a lo de mañana y lo de pasado mañana, y eso permite que nuestra vida siempre esté en continuo crecimiento, y cuando llegue la oportunidad nos encuentre más que preparados, más que listos, más que entendidos. Así que no menosprecien esos sistemas de escaleras que tú dices: pero no veo nada. Tranquilo, Dios está trabajando y Dios ve y Dios paga. Así que ten fe, confía y no menosprecies que Dios puede cambiar las cosas y de repente cambiar el panorama en un segundo y darte oportunidades que ni siquiera te imaginabas. Como un día un pastor oró por mí, uno de mis mentores, el pastor Isaías, me dijo: oro porque Dios responda las oraciones que ni siquiera le hiciste. Wow. Entonces, eso es tener fe. No solamente saber que yo espero esto, sino también tener la apertura de saber que si Dios cambia mis planes, será para bien y será para mejor, y estaré agradecido. Porque podrá quizás, sin darme cuenta, estar respondiendo algo que ni siquiera pedí. Y yo soy testimonio de eso. Qué lindo. Gracias, Samuel. Gracias. Me encanta. Qué buen cierre.
Por acá nos dicen algunos comentarios, excelentes consejos, Samuel. Por acá, gran consejo, lo tomo para mi saco, como decimos acá en Costa Rica. Por acá también nos envían mensajes en WhatsApp. Nos dicen, wow, este tema me cayó como anillo al dedo. Por acá saludan desde México. Buenas tardes, Carla, un gusto saludarte. Por acá nos dicen excelentes consejos. Por acá me escriben, oye, tienes una voz muy juvenil. Ok, yo soy una gente joven, ¿qué pasa? Por acá, y por cierto me mandan fotos de ¿Por qué la sorpresa? La pregunta. Exacto, la duda ofende. Nos mandaron una foto de uno de nuestros episodios, por cierto, de cómo relacionarme con amigos. Por acá también escriben, qué buenas preguntas, Carla, qué buen tema el de hoy. Saludos desde Guatemala, la gente de Guatemala está súper activa. Por acá escribe Ismael, buenísimo el tema. Bien, gracias a todos los que siguen escribiendo. Este material va a estar disponible en formato podcast, ya lo saben, en todas las plataformas digitales, redes sociales, YouTube y más. Así que los esperamos por allí. ¿Y dónde te encontramos en las redes sociales, Samuel, para que la gente te siga? Nos vemos en Samuel Habla por Instagram. Será un gusto servirles. Un abrazo, feliz tarde. Gracias, Samuel, por estar en la casa.